quiero decir una cosa, y es de que nuestro país es como hagamos una analogía y digamos que nuestro país es un paciente que está en una unidad de cuidados intensivos, como le está pasando a muchos países, Italia, España, etcétera. Y como va a pasar aquí en América también. Y entonces, las medidas que están tomando algunos países, en algunos casos tardías, en algunos casos a tiempo, bueno, relativamente a tiempo, destruyen la capacidad del país de seguir funcionando. Por ejemplo, su capacidad de producir energía eléctrica, o su capacidad de producir alimentos, o de importar alimentos, o de producir medicamentos, o de producir o importar insumos, o de tener los recursos financieros necesarios para atender a la población. Y entonces es como cuando uno tiene un paciente en una unidad de cuidados intensivos, y creo que los médicos que saben mucho más de esto que yo lo pueden certificar, que es así. Un intensivista que nos esté viendo puede certificarlo mejor. Si digamos tiene una infección bacteriana, que es diferente, pero lo hago como analogía, y dicen, bueno, apliquemos un antibiótico, y no funciona, entonces aplican 4 antibióticos, y no funciona, y le ponen un antibiótico más fuerte, y le aplican medicamentos los más fuertes posibles, para tratar de salvarlo. Pero cada medicamento que intenta salvarlo, a la vez lo destruye los riñones, destruye el hígado, destruye, en fin, otros órganos, el mismo corazón, etcétera. Y entonces la medicina que trata el intensivista debe ser cuidadoso en proporcionar medicina que no destruya el hígado o que no destruya los riñones, porque entonces el paciente no va a morir de la infección, sino que va a morir de una insuficiencia renal aguda, o va a morir de un colapso de un órgano, y que luego se ven dominó los demás órganos. Entonces, nosotros debemos de ser inteligentes, y debemos de entender de que debemos de aplicar al máximo el distanciamiento social sin cortar nuestra capacidad de producir energía o de producir medicamentos o alimentos, porque ¿de qué va a servir que tengamos distanciamiento social si nuestros hospitales no van a tener energía eléctrica? Entonces debemos o no vamos a tener fuerza pública en la calle, o no vamos a tener médicos. Entonces necesitamos aplicar medidas inteligentes y encontrar ese balance, casi imposible de encontrar, pero tenemos que encontrar ese balance entre aplicar las medidas más drásticas posibles, pero a la vez no cortar los órganos vitales de nuestro país, porque es ahí donde nos vamos a ir apagando. El día de ayer cortamos un órgano vital, que es el aeropuerto está cerrado. Incluso yo vi el video del aeropuerto cerrado, me pareció una imagen terrible, nunca en mi vida me imaginé que iba a ver ese aeropuerto tan grande y tan importante para nosotros totalmente cerrado. Solo hay acceso para carga y para misiones humanitarias, pero en la noche no había nada de eso. Y cortamos un órgano vital, digamos, perdimos un riñón ahí, pero ya no podemos perder el otro. Entonces tenemos que cuidarnos con todas esas decisiones que tomemos, ya que pueden venir a destruir el cuerpo más rápido que la enfermedad. Así que tomamos hoy algunas medidas económicas para paliar y que la gente más pobre y más vulnerable no se nos muera de hambre antes de morirse de la enfermedad. Sé que las medidas no van a cubrir, alguien dice, bueno, pero con eso no cubro todo. Por supuesto que no va a cubrir todo, pero va a servir mucho para la mayoría de la gente. Una de ellas es que se va a suspender, eso solo aplica para la gente que está afectada directamente. Alguien me preguntaba temprano, ¿qué significa afectado directamente? Bueno, por ejemplo, si todos ustedes reciben salario, entonces ninguno de ustedes está afectado directamente, aunque están trabajando 24 horas por eso, pero financieramente pueden hacerle frente a sus recibos. Igual las personas que han sido enviadas a casa con salario, por más que yo sé que los tiempos pueden estar difíciles, pero si reciben el mismo salario que recibían, pueden hacerle frente a sus recibos. Pero por ejemplo, los artistas que viven de ir a tocar a los restaurantes o a los bares, no tienen empleo ahorita. Todos ellos califican para estas medidas. Por ejemplo, los del transporte escolar. Si las escuelas están cerradas, ellos no reciben dinero. Por ejemplo, los odontólogos, está prohibida las consultas odontológicas que no sean de emergencia, por lo tanto ellos también califican. Los restaurantes que han cerrado o que no dan abasto a pagar sus cuotas porque pues hemos puesto muchas restricciones, o los meseros que han sido despedidos porque son eventuales, o que viven de las propinas en su mayor parte, el sector informal, más que todo el que no es de alimentos y de medicamentos, que ese creo que ha vendido más, pero el resto del sector informal no ha vendido casi nada y probablemente no salen con sus pagos.
todos ellos y muchos más. Es decir, ahorita la lista se va a publicar el lunes y se va a publicar también los números de contacto, los correos, la página web, el formulario y todo para que todos puedan acceder, todos los que lo necesiten y que lo comprueben. Y no está difícil comprobarlo, pues sí, bueno, obviamente si tiene salario y lo siguen pagando, pues está fuera de la medida, pero si no, es fácil comprobarlo. Eso incluye profesionales, incluye trabajadores por cuenta propia, también llamados trabajadores informales, trabajadores independientes, etcétera. Un carpintero, por ejemplo, que ya no lo están llamando, etcétera. Todas estas personas, las personas que han perdido su trabajo, las personas que están en cuarentena, las personas que se han quedado varadas en el extranjero y no pueden regresar a sus trabajos, los pequeños empresarios que han sido golpeados con esto, incluso los medianos empresarios que tienen su tienda en un centro comercial o alguien y ha sido golpeado por estas medidas y por las que vamos a poner, califica para estas medidas económicas que son importantes para que no se nos tratar de mantener vivo el cuerpo y no solo atacar el virus. Y hemos decidido suspender el pago de la cuota de energía eléctrica por 3 meses, suspender el pago de la cuota de agua por 3 meses, del recibo de agua, igual que el recibo de energía eléctrica. Se suspende por 3 meses la cuota de teléfono, de cable e internet. Se suspenden también los pagos de crédito de las casas comerciales, si sacó un televisor, una refrigeradora. También se suspenden los créditos de las ventas de carros o de motos. También no tiene que pagarlos, se aplica para estas medidas. También se congela el cobro de los créditos hipotecarios, es decir, se congela también los créditos personales de tarjetas de créditos de capital de trabajo y emprendimientos durante 3 meses. También se van a suspender los alquileres, eso no se anunció en la tarde, pero es una de las 30 medidas, se van a suspender los alquileres durante 3 meses. Y lo que se va a hacer para que eso no, en el 4.º mes no caigan los 4 pagos, lo que vamos a hacer es que esos 3 meses van a ser diluidos en lo que resta del contrato. Por decir, si usted tiene una hipoteca de 30 años y ya pagó 13 años, los 3 meses serán diluidos sin intereses ni mora en los 17 años que restan. Ahí no lo sentirá casi nada. Si el crédito es menor o el tiempo que falta es menor a 2 años, entonces se aplicará 2 años. Es decir, todos estos 3 meses serán en un mínimo diluidos en 2 años. De ahí para adelante, lo que dura el crédito. Si el crédito es de 5 años, pues 5 años y así. Como dije, esto incluye empresas pequeñas, empresas micro, dueños y trabajadores de restaurantes, comedores, gimnasios, que también prohibimos, las personas en cuarentena, los enfermos que tengamos, obviamente, personas que han sido enviadas a casa sin sueldo por algunos empresarios que no han tenido conciencia en esta crisis, taxistas, en fin. Aparte de eso, también se le va a dar un bono de $150 a todo el personal de Fosalud, del Seguro Social, del Ministerio de Salud, del CONA, del ISNA, incluso también, bueno, en estos casos, el Ministerio de Trabajo, Migración, aduanas y todos los que han tenido que ver directamente con la crisis. En el caso de las instituciones que también, en esos casos será en su totalidad, un bono de $150 mensuales, ya que ellos reciben su salario pero están trabajando más y están exponiendo sus vidas para salvar a los demás. Creo que es hasta poco, pero estamos estirando la cobija lo más que podemos. Lo otro es de que el personal de la Policía Nacional Civil, de la Fuerza Armada, del MOP, del INJUVE, de CIFCO, de otras instituciones que también han estado involucrados, en ese caso solo aplicará para los que están directamente involucrados en las actividades de combate a la pandemia. Entonces, tanto el director de la policía, el ministro de Defensa, pásenos los listados, ministro de Obras Públicas, los de CIFCO, etcétera, que estén directamente involucrados, pásenos los listados. Los que no, pues los que están incluidos en la totalidad, me faltó Dirección de Medicamentos, la Defensoría para el Consumidor, etcétera, sepa, eso están incluidos todos. Los otros están incluidos los que están trabajando. Tendrán un bono de $150. Y quiero agradecerles, yo sé que muchas veces trabajan, bueno, en algunos casos 36 horas corridas y muy pocas veces se les agradece. Y yo sé que el agradecimiento económico es mínimo, pero nuestro país es un país con limitaciones, pero quiero decirles de parte del pueblo salvadoreño que les agradecemos y sabemos lo que están haciendo
todos los soldados, los policías, los médicos, los enfermeros, los trabajadores de la salud, los de migración, los de aduanas, los que están evaluando empresas, precios, etcétera.